Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, mucho tiempo ha pasado, pero hoy continuaremos con la leyenda del canal. Saludos a todos, mil gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los de Kirigakure llegaron hacia Konoha con varios heridos, y también les contaba que Danzo con el Jubi los había atacado. Ambos, avisen de todo estos a los demás Kages, gritó Tsunade con seriedad, y todos empezaron a traer a los de Kiri para atenderlos, y varios mensajes fueron hacia las distintas aldeas de las naciones elementales. Kusina solo apretaba el puño con rabia, porque esto no podía estar pasando, ella se tenía que ir, estaba tan cerca de irse, pero veía como varias personas estaban llorando, porque perdieron familiares, y algunos no tenían partes de sus cuerpos, y Kusina volvió hacia la aldea para ayudar con algo, pero una peliverde que estaba en el aire dijo, se acerca alguien, tiene 10 colas, habló Fu con incredulidad, ¿qué? Dijeron todos los de Konoha asustados, todos, reúnan a todos, gritó Tobirama con seriedad, llegará dentro de 5 minutos. Habló Fu aterrada, 5, eso no es mucho, Yondaime vamos, hay que sacar a todos los civiles ahora, viene por todo el chakra que está en Konoha, y también, por nosotros, decía el albino Senju que estaba con seriedad, y Minato solo asintió con confirmación, pero todos escucharon un grito poderoso, como rayos llegó hasta aquí, si Kiri está lejos, decía Aku con miedo, corran, gritaron los de Konoha que hacían que los de Kiri se protegieran, porque la aldea de la hoja, había llegado el Jubi para hacerse con todo el chakra que tenían en esa aldea. Pero mucho antes de que todo eso ocurriera, en Kirigakure, recién había anochecido, un Zabuza estaba en la oficina de su aldea, qué extraña sensación, dijeron que los Akatsuki estaban muertos, decía el Mizukage que estaba mirando hacia su ventana, pues así están las cosas, los mocosos son muy buenos, decía un Yagura que estaba con diversión, porque no tendría un destino trágico, y un Isobu salió en una cortina de humo mientras decía, sí, no habrá una diosa que se liberará. Estamos bien, no sé cómo lo lograron pero, ahora estamos a salvo, decía el Biju del Tres Colas que estaba con una sonrisa, por fin todo ha terminado, pero, ¿qué es esta sensación? Porque todavía no me siento seguro, habló un Utakata que estaba mirando hacia su Kage que dijo, no lo sé, tampoco me siento a salvo, o será porque saber muchas cosas que podrían pasar hizo que nos sintamos de esta forma, dijo Zabuza que estaba suspirando, la verdad, eso tiene que ser, porque saber que no importa cuánto combatamos de igual manera moriremos, como que no es muy alentador que digamos, decía Yagura mirando hacia un Zabuza que estaba asintiendo, porque eso era verdad, pero ahora, los shinobis más fuertes estaban en la oficina del Mizukage, porque les había llegado informes de Konoha, en donde los líderes de Akatsuki, estaban muertos, pero que su shinobi, Kisame Hoshigake, estaba todavía vivo por ahí, y no sabían nada de él, ese Kisame, bueno, tendremos que aniquilarlo de una vez por todas, y también tenemos que traer la Samehada a Kirigakure, es una de las espadas más fuertes de nuestra aldea, no hay nada que se compare a ella, decía un shinobi con seriedad. Pero después miró hacia la katana de su ahora Mizukage, porque era poderosa, poseía muchas cosas, y dijo, bueno, aunque la espada decapitador que tiene usted, es más fuerte, decía el shinobi amablemente, la verdad, esta katana, fue hecha por los de Kumo, y yo, me la robé, respondió Zabuza divertido, porque se acordaba cuando le pidió prestado a Suigetsu cuando era un mocoso, y el albino se lo prestó ingenuamente, y ya no se lo había devuelto, no había importado cuánto le rogaban que se la devolvieran, él no le había dado la katana que ahora era suya, entonces, ¿esa no es la Kubikiri Bocho? Preguntaron todos con incredulidad, no, la original, la guardé, pero después se los había dado a los de Kumo, para que hicieran cosas con esa katana, pero dijeron que era limitada, no hablamos mucho. Porque Suigetsu quería mi katana, dijo Zabuza con confirmación, pero se la robaste, dijeron todos con una gota estilo anime, y entonces, ¿qué pasó con la Kubikiri Bocho? Preguntó Mei con curiosidad, mi katana, la ha absorbido por completo, solo es hierro, mi katana, está viva, aunque originalmente es de Suigetsu, porque mi katana le gusta estar con él, vino conmigo para combatir en contra de Yagura, cuando estaba bajo el control de Akatsuki, solo por esa razón
razón vino conmigo, las espadas que tienen esos chicos de Kumo, son espadas transmutadas, ellos, eligen a su portador, si eres digno de portarlas, te seguirán sin dudar, además, Suigetsu se los robó a los hermanos Uzumakis, bueno, más bien estaba llorando para que se las den, habló Sabusa que recordaba lo que le decían los hermanos Uzumakis años atrás. Ya veo, y aún no hemos visto la magnitud de sus poderes, decía Ao mirando hacia la katana de Tsukage, pero después de hablar por unos minutos más, todos se habían marchado para hacer sus cosas diarias. Nana, ¿crees que estamos a salvo? Preguntó Sabusa estoicamente. ¿Qué te dijeron los chicos? Contrapreguntó Nana mirando hacia su marido que dijo, me dijeron que no baje la guardia, porque aún falta uno, respondió Sabusa que estaba con seriedad, entonces hazles caso, hay que estar con mucha vigilancia, decía Nana que miró en una dirección. ¿Qué pasa? Preguntó Sabusa con curiosidad. No lo sé pero, sentí algo, por esa dirección, respondió Nana que estaba con seriedad. Todos, al norte, quiero que revisen todo ese lugar, y también que en las demás áreas, díganles que vigilen mediante 30 minutos cada shinobi. Por esta noche tenemos que estar en alerta, habló Sabusa con seriedad, mientras hablaba por el comunicador que tenía en su poder, y los shinobis que estaban vigilando su aldea, solo dijeron, Hai, Mizukage-sama, pero en las afueras de Kirigakure, un danzo estaba con diversión, ¿por qué no comenzar, en donde todo había comenzado desde el principio? Decía Danzo que tenía 2 Rinnegan en su poder, y estaba brillando peligrosamente, y luego miró hacia una dirección, y se puso serio. No te preocupes Danzo, solo estoy aquí, para ver lo que tú, me quieres mostrar, vamos, enséñame la voluntad de Danzo Shimura, dijo el enmascarado de Akatsuki, observa Madara-sama, dijo Danzo que estaba con diversión, estoy esperando el espectáculo, respondió el enmascarado que estaba con una sonrisa de ojos. Porque hizo varias posiciones de manos mientras decía, Kochiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, y puso sus manos en el suelo, mientras que una gran cantidad de chakra se había elevado de la nada, pero con varios shinobis de Kirigakure, por esta dirección Mizukage-sama dijo que viniéramos, decía el shinobi buscando algo para que pudiera reportar, y eran 6 shinobis, y luego se habían dividido en grupos de 2, pero una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y todos dijeron, porque salieron volando del lugar, pero poco a poco se estaban incorporando, y luego centraron su vista en una sola dirección, y solo veían una cortina de polvo. Avisa de esto a Mizukage-sama, decía un shinobi que estaba atento a su alrededor. Pero su compañero se había elevado hacia el cielo. Nani, dijo el shinobi de Kiri incrédulo, y solo había caído un uniforme de su aldea. Yuru, decía el shinobi de Kiri que estaba incrédulo todavía, pero de su auricular una voz decía, hay algo, las raíces se mueven, decía uno que estaba hablando mediante su comunicador, y luego se callaba, alguien está bien, ¿qué rayos está pasando? Pero solo gritos se podían escuchar, pero así como gritaban, también se habían quedado en silencio, las ramas de los árboles, decía el de Kiri que miró los árboles, pero después, vio una enorme criatura que estaba centrada en su aldea, y recordó los informes que dieron Yagura con Utakata, un Biju podría aparecer, un monstruo de 10 colas, con un solo ojo carmesí, y también, se devora el chakra. Y ese Biju centró su mirada en él, el Jubi, dijo el de Kiri que empezó a saltar a toda velocidad, y el Jubi con su enorme tamaño lo estaba siguiendo, rayos rayos rayos, por favor, que alguien me escuche, decía el de Kiri que gritaba por su intercomunicador, y varios que estaban de guardia recibieron esa comunicación, y el que estaba saltando por su vida dijo, nos atacan, el Jubi está en Kiri, gritó el shinobi que estaba corriendo por su vida, pero varias raíces lo habían aprisionado, y lo dejaron seco, y solo su ropa quedó en el aire, y un Sabusa que estaba en su oficina sacó su katana, como rayos lo invocaron, ni un Hinchuriki fue capturado, decía Sabusa con incredulidad, pero varios de Kiri se estaban movilizando, unos Yagura con Utakata que iban a descansar, fueron interceptados por sus colegas de Kiri. El Jubi llegó a Kiri, lo dijeron con cansancio, y los Hinchurikis abrieron sus ojos con incredulidad, pero alguien había bajado en el centro de su aldea, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum.
alguien entró a Kirigakure, evacuen a los civiles, decían otros, no sabemos en dónde atacar a el Jubi, decía otro, pero un Danzo miró hacia los Jinchurikis que estaban listos para combatir, no saben el gusto que me da verlos, armas de las aldeas, pero ahora, solo serán comida para mi verdadera arma, decía Danzo que nuevamente hizo varias posiciones de manos, y varios shinobis de Kiri corrieron hacia Danzo, que estaba con una gran sonrisa, porque los de Kiri ya estaban cerca para acabar con él, pero Danzo solo dijo Kuchiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y un grito poderoso del Biju más fuerte se había escuchado, algo que todos vieron incrédulos, contacto, grito Yagura con furia, y eso escuchó Sabusa, Nana, llévate a los que puedas lejos de Kirigakure, gritó Sabusa que empezó a correr a toda velocidad. Porque el Jubi empezó a devorar lo que veía, no importaba si eran niños o ancianos, los Jinchurikis rápidamente sacaron todo su poder, mientras que decían, Biju-dama, y en conjunto hicieron que el Jubi retrocediera, pero eso hacía que solo se enojara más, maldita sea, sabía que sería duro, pero esto no es justo, no le hizo nada, decía Utakata que estaba incrédulo, a la mierda con esto, muere, gritó Yagura que sacó su Biju completo, y después había rodado a toda velocidad. Y embistió al Jubi que ahora sí, salió volando, pero rápidamente empezó a moverse nuevamente, y destrozaba a todo lo que estaba en su camino, está destruyendo todo Kiri, habló Utakata incrédulo, no, nos está viendo, quiere devorarnos, habló Yagura que estaba con su Biju completo, estúpido descerebrado, quieres comer mi chakra, no te lo permitiré, gritó Isobu con furia, y ambos se embistieron, pero el Biju del tres colas fue sometido rápidamente, porque no era muy grande, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Ja 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 ja, reía Danzo que estaba en la cabeza del Jubi, pero Yagura estando en el suelo solo dijo, Biju-dama, porque su chakra era infinito. Y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y el Jubi fue mandado hacia atrás, y cuando quiso atacar, varias burbujas salieron de la nada, y empezaron a explotar enfrente del Jubi que solo vio como varias explosiones fueron hacia su cara, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y después el ahora Biju del seis colas mandó un chorro de ácido en contra del Jubi, que gritaba con mucha furia, y varios látigos salieron de su cuerpo, y los Bijus saltaron hacia atrás, pero esos látigos eran algo que se pegaba a los civiles de Kirigakure, y los secaba rápidamente, se está devorando todo lo que está en Kirigakure. Decía Yagura incrédulo, maldita sea, deja de destruir nuestra aldea, gritó Utakata que dijo, Biju-dama, y mandó varios ataques en contra del Jubi que estaba mirándolo fijamente, mientras que también, abrió su boca, y mandó su propia Biju-dama, y ambos ataques empezaron a colisionar, y una gran explosión se hizo escuchar nuevamente, rum. Pero un Yagura dijo, Biju-dama, y ahora eran dos Biju-damas en contra del Jubi, que no pudo con eso, pero un Danzo extendió su mano, y las Biju-damas quedaron en el aire, pero que, dijeron Utakata con Yagura incrédulos, mueran Jinchurikis, habló Danzo con diversión, y las Biju-damas fueron lanzados hacia sus propios ejecutores, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y el Biju del 3 y 6 colas salieron volando, ahora, ordenó Danzo con diversión, y el Jubi fue hacia los Jinchurikis que rápidamente se habían levantado, pero fueron sometidos rápidamente, y el Jubi había mordido al 6 colas que empezó a gritar, Utakata, deshazte de la transformación, gritó Yagura con seriedad, y el nombrado hizo lo que se le dijo, y se hizo un humano, y Yagura hizo lo mismo, pero el chakra que hizo que se convirtieran en un Biju, estaba siendo devorado, y nuevamente juntaron sus manos, porque su chakra fue recargado rápidamente, y estaban listos para el ataque, pero el Jubi estaba con ganas de seguir devorando el chakra, pero un Danzo solo dijo, Banzo Tenin, y ambos Bijus fueron hacia el Jubi, pero qué rayos, estúpido Danzo, Biju-dama, gritó Yagura con furia, no lo harás mocoso.
decía Danzo con diversión, porque una mano del Jubi había aplastado la Bijudama de Yagura, y luego también mandó Utakata su propia Bijudama, pero el Jubi rápidamente lo contrarrestaba. No puedo sacar todo mi poder, no con esta presión que hace que nos protejamos, decía Utakata con furia. Lo sé, cuando Danzo se hizo así de poderoso, hablaba Yagura con furia. Ja, serán comida para mi precioso Jubi, hablaba Danzo con diversión. Están muertos, habló un enmascarado que miraba en la distancia, pero una figura con varios shinobis de Kiri estaban corriendo hacia la batalla. Es inútil, nadie puede con el poder de Danzo y el Jubi, solo un Jinchuriki puede con él, o al menos 4 Jinchurikis unidos, decía Daisuke con diversión, pero un Zabuza dio un gran salto mientras que decía, aliento de lobo blanco. E hizo un corte de hielo con mucho chakra, y el Jubi salió volando, y cayó secamente en el suelo, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. ¿Pero qué rayos?, decía Daisuke con incredulidad. Yagura, Utakata, ¿están bien?, preguntó Zabuza con seriedad. Ay, ese Danzo tiene unos poderes asombrosos, pero ahora que estás con nosotros, las cosas estarán igualadas, dijeron los Jinchurikis con seriedad. Jutsu de clones, gritó Danzo con furia. Nani, dijeron los de Kiri incrédulos, y miraron hacia el cielo nocturno, porque varios Jubis estaban bajando a toda velocidad, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Y esos clones del Jubi empezaron a devorar a varias personas, incluso los árboles del lugar estaban quedando seco, y solo quedaban 3 shinobis nada más, y eran Utakata, Yagura con Zabuza, y solo podían ver cómo sus camaradas eran devorados enfrente de sus ojos. No lo permitiré, gritó Zabuza con furia, y levantó su katana. Préstame tu fuerza, compañero, decía Zabuza con seriedad, y el suelo se había destruido, porque la katana de Zabuza se volvía negra. Nimpo, Kubikir Bocho no Jutsu Tensei, arte ninja, corte de decapitador celestial, gritó Zabuza con furia. Nani, dijo Danzo incrédulo, porque todos se habían agachado, incluso los mismos Bijus de Kiri habían desaparecido del campo de combate, pero los Jubis fueron divididos en 2, y el corte más fuerte fue hacia un Danzo que estaba incrédulo, porque él con el Jubi salieron volando mientras decía y una gran explosión se hizo escuchar. Rum. Eres una molestia, dijo un Daisuke con seriedad, y Zabuza rápidamente hizo que su katana fuera hacia el enmascarado, que puso su antebrazo para protegerse, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Y después los Jinchurikis fueron en su ayuda, y mandaron una doble patada en contra del enmascarado que salió volando, pero rápidamente apareció en medio de los de Kiri, que estaban sorprendidos, porque el enmascarado dio varios golpes a sus enemigos que salieron volando, pero rápidamente usaron su manto Biju carmesí, y empezaron a correr hacia el enmascarado, que también empezó a correr a toda velocidad, mientras que destruían todo a su paso. Biju Dama, gritó Utakata con furia, y el enmascarado los esquivaba a toda velocidad. Pero alguien salió del suelo mientras decía, muere, y Daisuke se había sorprendido por eso, porque Zabuza estaba con una katana que brillaba con mucho poder, y le había dado un gran corte en toda su persona. Gritó Daisuke con mucho dolor. Daisuke, gritó Setsu incrédulo. ¿Quién es ese?, dijo Zabuza incrédulo, porque una cosa viscosa fue hacia su cara. Ahora, gritó Setsu con furia, y Daisuke rápidamente mandó varias varas negras en contra de Zabuza que no se pudo defender, y fue clavado en todo su cuerpo, y después también recibió varios ataques en donde ya tenía lastimado el cuerpo, y salió volando. Te lo mereces, Mizukage, gritó Daisuke con mucho dolor, y quiso usar la katana de Zabuza, pero lo había rechazado. Nani, ¿pero qué?, dijo Daisuke sorprendido. Y la katana estaba brillando nada más, pero esa distracción fue algo que hizo que se descuidara, porque los Jinchurikis dijeron, Biju Dama, desgraciados, dijo Daisuke que recibió el ataque de lleno, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum.
y después Yagura dio una patada en la katana que estaba brillando, y fue hacia Zabuza que con la poca fuerza que tenía, lo había tomado, y nuevamente estaba listo para el combate. Tos, maldito, casi muero, decía Zabuza jadeando. Sí, eso fue peligroso, dijeron los únicos shinobis en pie con diversión, pero después el trío fue golpeado por una mano gigantesca, y salieron volando mientras decían, y chocaron con varios escombros en el proceso, mientras que solo se había escuchado, rum. Ja, creyeron que no les haría nada. Soy Danzo-sama, idiotas, soy el Hokage del nuevo mundo, Hashirama, ¿quién necesita de ese idiota? Decía Danzo con diversión, porque sus ojos eran poderosos, incluso había ocultado el chakra del mismo Jubi, y por esa razón había podido atacar a sus enemigos, que salieron volando del campo de combate, pero los demás shinobis estaban sacando a varios de Kirigakure de la aldea, y cuando vieron cómo sus shinobis más fuertes fueron mandados a volar, ellos dijeron que tenían que hacer algo, y corrieron hacia la batalla. No, esperen, ¿qué hacen? Necesitamos salir de aquí, fueron órdenes del Mizukage, gritó Mei con furia, tenemos que ir a apoyar a nuestros camaradas, decían todos. Mei con Aqua sintieron, y empezaron a correr hacia la batalla también. Ao-san, ¿qué haremos? Decían todos asustados. Vayan a tierras altas, nosotros entraremos a Kiri para salvar a más personas. Yo volveré, decía Ao con seriedad. Hai, respondieron todos con confirmación, y después empezaron a abandonar Kirigakure. Todos los que tengan fuerzas, busquen a nuestra gente, no hay que combatir, solo sacar a las personas que estén vivas, y luego deben de abandonar Kirigakure, ordenó Ao con seriedad. Hai, respondieron todos. Y volvieron hacia Kiri, en donde el Jubi estaba devorando a varios supervivientes que estaban en la aldea, pero con un Daisuke. Demonios, gracias Setsu, alimentate de mi chakra, me salvaste 2 veces, uno ahora, y el otro, con la katana del Mizukage, decía Daisuke con furia, esto se está haciendo una mala costumbre, puedo sentir dolor. Y no es agradable, pero por el bien de mi madre, esto lo vale, asintió Setsu con confirmación. Sí, quería hacerme con esa katana del Mizukage, pero cuando lo había tomado, me había rechazado, me dijo que yo, no era un espadachín, esa espada está viva, decía Daisuke que estaba con seriedad. ¿Qué rayos? Una espada transmutada, decía Setsu incrédulo. Sí, pero ellos se cansan, a pesar que tienen un gran chakra, son como yo, porque también me canso, decía Daisuke que estaba mirando hacia en donde fueron mandados los shinobis de Kirigakure, pero con los nombrados. Demonios, esto no tiene fin, decía Yagura mirando hacia el Jubi, que estaba mirándolos fijamente, y después llegaron varios shinobis de su aldea que empezaron a tirar jutsu como podían, y el Jubi los miraba fijamente. Y los estaba atacando también, y varios estaban cayendo ante su poder. Maldita sea, no tenemos tiempo de descansar, estúpido Biju de 10 colas, muere, gritó Yagura que había hecho emerger su Biju con todo su poder, y el Jubi lo miró fijamente, y fue a toda velocidad hacia Yagura. Estoy aquí, maldito imbécil, no moriré, Biju Dama, gritó Yagura con furia, y el Jubi también mandó su Biju Dama, y luego un Utakata también dijo, Biju Dama, pero Danzo lo había frenado, pero un Zabuza hizo un corte poderoso hacia ellos. Rayos, ese corte nuevamente, decía Danzo con furia, pero después, dio un gran salto, y fue dividido en 2, y cayó secamente en el suelo. ¿Pero qué? Dijeron los de Kiri incrédulos, porque todos vieron como Danzo se había colocado en el corte que hizo Zabuza, y ahora estaba tirado en el suelo. Pero el Jubi solo estaba gritando, entonces, solo queda el Jubi, aquí lo detendremos, dijo Zabuza que abrió sus ojos porque recordó unos informes. Danzo poseía, el Izanagi, un jutsu capaz de jugar con la misma realidad, y rápidamente hizo una estocada atrás de él, pero Danzo dijo, Shinra Tensei, y una gran explosión se hizo escuchar, y Zabuza salió volando mientras decía, y después apareció Daisuke que le había dado una patada giratoria, y Zabuza se comió el suelo de espaldas, algo que hizo que abriera sus ojos muy grandes. Muere Mizukage, gritó Daisuke con furia. Alto, gritó Danzo con seriedad, y el enmascarado lo miró estoicamente. Déjalo.
son mis víctimas, dijiste que solo estabas para observar la pelea, esto es mi nuevo mundo, habló Danzo mirando hacia el que él creía que era Madara, y el enmascarado levantó su mano mientras decía, solo me he emocionado de más, eso es todo, habló el enmascarado que maldecía a Danzo, porque se estaba confiando, y sabía muy bien que si Zabuza tenía personas apoyando su combate, estarían en graves problemas, pero Danzo caminó hacia un Zabuza que estaba inconsciente, y jamás vi a un Mizukage tan duro de vencer, normalmente solo saben matarse entre sí, pero este Kage, es digno de respetar, recordaré tu nombre, porque contaré historias de ti, un rebelde que quiso frenar mi revolución, Zabuza Momochi, dijo Danzo que tocó su cabeza, y le quiso sacar su alma, pero vio como un jutsu de lava iba hacia su persona. Y Danzo rápidamente levantó su mano, porque estaba absorbiendo el jutsu, pero una Aku ya estaba cerca de Danzo que lo miró con seriedad, pero otro apareció arriba de Danzo, muere anciano, habló un Choujuro que tenía su katana Hiramekarei, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero todos salieron volando, excepto Danzo, que estaba con diversión, pero abrió sus ojos muy grande, porque un Zabuza le había dado un puñetazo en todo su estómago, y después le dio una patada giratoria con todas sus fuerzas, y Danzo salió volando mientras que chocaba con varios escombros en el proceso, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Pero después Zabuza se había protegido. Porque los Bijus seguían combatiendo, y vio como Utakata estaba siendo devorado. Zabuza, no podemos combatir así, los shinobis, ellos deben de retirarse, no podemos protegerlos y a la vez combatir, decía Yagura con furia, porque lo habían elevado, y después lo azotaron en el suelo, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Todos los shinobis, salgan de aquí, no podemos combatir, y a la vez protegerlos, gritó Zabuza con seriedad, y todos estaban viendo como sus Jinchurikis estaban siendo lastimados, y empezaron a correr lejos de la aldea, hoy no habrá Kirigakure, dijo Danzo que ya corría hacia Zabuza que estaba con seriedad, y corrió hacia su katana. Y después ambos se embistieron con todo su poder, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Lo malo de ti, Mizukage-sama, es que tienes personas que proteger, habló Danzo riendo, y Zabuza miró atrás de él, porque un Jubi mandó varios ataques hacia en donde corrían sus shinobis, y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Pero después Aku con Mei decapitaron a Danzo, pero volvió a aparecer en la cabeza del Jubi. Ja, reía Danzo con locura, porque puso mucho chakra en el ataque, y el Jubi que parecía un animal, se había hecho un humanoide, y era gigantesco, esto es una locura, todos morirán, gritó Danzo con una alegría enferma por el poder que tenía. Y Zabuza abrió sus ojos, mientras decía, ventisca eterna, y dio un giro poderoso, y todos sus shinobis junto con él, incluso los Jinchurikis salieron volando, pero el Jubi atrapó a los Bijus en el aire, maldita sea, decía Zabuza que ya estaba lejos del lugar, y todos no entendían lo que hizo Tsukage, pero segundos después, vieron como algo se había formado, era una barrera carmesí, mueran, gritó Danzo con furia, porque todo Kirigakure estaba dentro de la barrera, y varias Bijudamas salieron del cuerpo del Jubi que parecía un humano, gritaron Yagura con Utakata incrédulos, porque una gran explosión se hizo escuchar, rum. Utakata, Yagura, gritaron los shinobis con incredulidad, todos huyan, recuperaré a nuestros amigos. Dijo Zabuza que estaba muy lastimado, Tousan, morirás, gritó Aku incrédula, no moriré, tardamos mucho para recuperar Kiri, las sangres que se derramaron, no serán en vano, todos, Akonoya, es una orden, y si no vuelvo, Aku, eres la próxima Mizukage, dijo Zabuza que corrió hacia la batalla nuevamente, Mizukage-sama, dijeron los pocos shinobis de Kiri que apretaban el puño con impotencia, pero poco a poco empezaron a correr lejos de su amada aldea. Aku, dijo Mei mirando hacia la pelinegra, que se había dado la vuelta, y empezó a correr con los demás shinobis, y Mei hizo lo mismo, pero con Zabuza, una batalla más, habló el Mizukage con seriedad, y su katana estaba brillando con intensidad. Gracias compañero, acaba con todo, gritó Zabuza con furia, mientras que alzaba su katana apuntando hacia el cielo.
Y todos los de Kiri veían eso. Sabusa, decía Nana derramando unas lágrimas de dolor. Aku, que estaba corriendo, se había detenido, y volvió hacia Kirigakure. Aku, gritó Mei apretando el puño. Mei-san, eres la próxima Mizukage, habló Aku, que se perdió en el camino. Oh, tú serás el Kage, gritó Mei, que corrió atrás de Aku. Nani, dijo el nombrado incrédulo, pero con Sabusa y Danzo, un vendado estaba mirando como dos Jinchurikis inconscientes estaban colgados, mientras que el Jubi abría su boca lentamente. No puedo moverme, decía Yagura, que sus ojos estaban perdidos. Utakata estaba inconsciente, pensé que podría redimirme, decía Yagura con una sonrisa quebrada, y vio que Kirigakure ya no existía, y empezó a derramar lágrimas de impotencia, porque no pudo proteger nada en toda su vida. Pero después, una luz cegadora se había mostrado, ese Mizukage, gruñó Daisuke con furia, su chakra, está elevándose más de lo normal, decía Setsu sorprendido por el poder del Mizukage. Gritó Sabusa con furia, esto es malo, decía Danzo mirando hacia Sabusa, porque hasta el Jubi lo miró fijamente, porque el chakra de Sabusa era brillante, y le dio un grito poderoso, ¿quieres mi chakra? Pues tendrás que matarme, corte del demonio de la neblina sangrienta. Gritó Sabusa con furia, e hizo un corte que lo mandó a volar también. Gritó Danzo, que fue dividido en dos con el mismo Jubi. No, esto no puede ser, decía Daisuke con incredulidad. No, madre, gritó Setsu incrédulo, porque el poder que tenía el Jubi haría que su madre despertara del sello. Sabusa vio como sus camaradas Jinchurikis estaban bajando lentamente, y él hizo un viento con su katana para que los traiga hacia él. Ha terminado, decía Sabusa jadeando, pero minutos después se había escuchado. Sin duda, recordaré tu nombre, dijo una voz, y Sabusa miró hacia en donde tenía que haber un Jubi dividido en dos, pero ahora, veía con sus propios ojos cómo se volvía a unir lentamente, y con él, Danzo también se volvía a unir. Me asusté por un momento, decía Daisuke, que cayó sentado. Gracias al Rikudo está bien, es irónico, pero gracias hermano a Goromo, decía Setsu suspirando. Eso es cierto, eres hermano del sabio de los 6 caminos, decía Daisuke con diversión, pero con Danzo, estaba con una gran sonrisa. Sabusa Momochi, eres un peligro, por favor, muere como el gran Kage que eres, porque yo contaré tu historia por los siglos de los siglos. Dijo Danzo con diversión, y el Jubi, que era un humanoide, sus 10 colas y también su boca, empezaron a ser unas Bijudamas. Huye Sabusa, debes de salir de aquí, gritó Yagura con furia. No llegaré a ningún lado, respondió Sabusa, que estaba con una sonrisa, y Yagura se había levantado. Me voy por unos minutos, y mira cómo nos tienen, decía Utakata con miedo, pero a pesar de que estaban cansados, hicieron emerger su poder Biju, y Sabusa levantó su katana nuevamente. Me pregunto qué poder es más fuerte, el nuevo poder del nuevo Hokage del mundo, o los de Kirigakure, porque no lo comprobamos, gritó Danzo, mientras que decía, Bijudama, y 11 Bijudamas fueron mandados hacia los de Kiri, que solo dijeron, y mandaron sus ataques con todo el chakra que tenían en su interior. Y una mega explosión se hizo escuchar, e hizo un gran desastre por todo el lugar. Gritó Daisuke, que se sostenía de las ramas de los árboles que también salieron volando. Danzo decía, ja, pero después dijo, Kiara, porque estaba siendo arrastrado hacia atrás, y se sostenía del Jubi para no salir volando. Pero qué demonios pasa en este lugar, mi propio poder me está mandando a volar, pero con los de Kiri, por mucho que hicieron sus ataques, no pudieron con el abismal poder que tenía Danzo, y simplemente se dejaron llevar por la explosión, pero la katana brilló con mucha intensidad, y los 3 fueron mandados a volar lejos del campo de combate, y una Mei, que estaba protegiéndose de la gran explosión, vio como una luz estaba saliendo de la misma explosión del cual ella se estaba protegiendo, y dijo, Aku, esa luz, 102 chakras, no, son 3, decía Mei incrédula, son ellos. Habló Aku, que siguió la luz, y cuando habían llegado, vieron que había 3 shinobis lastimados. Hay que movernos, no hay tiempo para preguntar nada más, decía Mei, que alzó a los Jinchurikis, y Aku a Sabusa, y empezaron a correr hacia una sola dirección, y la katana que brillaba
brillaba, se había apagado, y se había tatuado en el brazo de Zabuza. Me gustaría decir muchas cosas buenas, pero, no hay nada que decir, perdimos la pelea, Kirigakure, ya no existe, decía Aku que seguía corriendo, y minutos después, vieron como varios de Kiri estaban corriendo también. Es Mizukage-sama, con Yagura y Utakata, decían todos incrédulos. Nos tenemos que mover, tal vez el enemigo nos persiga, debemos de hacer que los Jinchurikis se recuperen, ellos son nuestra única esperanza. Hablo Mei con seriedad. Hai, respondieron todos con la misma expresión, y siguieron corriendo, pero con Danzo, nadie me vio, ¿cierto? Eso fue patético, como alguien como yo tuvo que gritar para no salir volando, decía Danzo que se sacudía su ropa, y enfocó su vista en donde tenían que estar los Jinchurikis, y también el Mizukage, pero no había nadie. ¿Acaso lo he desintegrado?, preguntó Danzo con seriedad, pero después hizo un signo de manos, y todo su chakra se había expandido por el lugar, y sintió que varios chakras se movían hacia el país del fuego. Konoha, decía Danzo que estaba con diversión, porque ahora visitaría a su antes aldea, y ya se decía que haría muchas cosas. Pero un enmascarado había aparecido. Vaya, ¿con que esto es lo que me quisiste mostrar?, decía el de Akatsuki mirando hacia Danzo, que dijo, para nada, los de Kiri están locos, así que no merecían vivir muchos de ellos, solo los más habilidosos verán mi nuevo mundo. Ahora solo hice que vieran mi poder nada más. ¿Acaso estás dudando de mi idea de paz?, preguntó Danzo mirando hacia el enmascarado, que dijo, tranquilo, tranquilo, todo está bien, además, no puedes matarme, soy Madara Uchiha, lo mío es eterno, ¿sabes? Pero estás ahí mirándome como si amenazarme te volvería fuerte, pero no es así, no te tengo miedo, mocoso, deberías de ir por los de Kiri que quedaron. Después de todo, ahora mismo creo que ellos son aliados de Konoha, y cuenta que también está el Mizukage, que obviamente es poderoso. Si me hubieras permitido terminar con su vida, estoy seguro que ahora mismo te harías con los Jinchurikis. Ellos ya estaban bajo tu poder, pero estabas jugando nada más, decía el enmascarado, que miró hacia Danzo, que solo dio una media sonrisa, y dijo, ¿que acaso te arrepentiste de darme tus poderes? Lástima, esto apenas está comenzando. Primero debo de mandar un mensaje hacia las naciones elementales, pero más efectivo es cuando nadie sabe de lo que los va a golpear. Por eso mis ambos estaban interceptando toda la operación que estoy por alcanzar. ¿Tienes algo más para decirme?, preguntó Danzo mirando hacia el enmascarado, que dijo, haz que el Jubi desaparezca, y luego vuelve a invocarlo cuando estés cerca de Konoha, porque cuando vean cómo el Jubi está tras su aldea y sus chakras empezaron a gritar con desesperación, respondió el enmascarado, que estaba mirando hacia Danzo, que dijo, eso es un buen plan, lo dijo con diversión, e hizo que el Jubi desaparezca en una cortina de humo, y después varios de sus shinobis de raíz aparecieron. Nos vamos hacia el país del fuego, y cuando vean que los de Kiri estén en la entrada, haré el resto, ordenó Danzo con diversión, y sus ambos asintieron con confirmación, porque eso les gustaba, y desaparecieron en un shunshin. Pero con Danzo miró hacia el enmascarado, que hizo una reverencia mientras decía, suerte en Konoha, nuevo Hokage del mundo. Habló el enmascarado con diversión, y Danzo no dijo nada, porque empezó a ir hacia en donde se realizaría su segundo combate, porque para él, era fácil acabar con aldeas cuando tienes un gran chakra y Biju también. Pero con los de Kiri, una O decía, nos siguen varios shinobis, deben de ser los shinobis de raíz, decía el que podía ver en una gran distancia. Todos, muévanse, los shinobis más fuerte, deben de tratar de frenar la oleada de esos shinobis, decía Ao con seriedad, y después varios shinobis se habían quedado para combatir por unas horas, pero cuando hacían eso, los shinobis de raíz, cruzaban por otro camino, porque se centraban más en los civiles, algo que los shinobis de Kiri lo molestaba, y empezaron a volver con los demás. Los ancianos y las mujeres eran quienes más estaban sufriendo, pero gracias a Aku podían llevar el viaje con mucha facilidad, porque usaban el hielo que dominaba, porque los podía deslizar para que no caminaran, pero los de raíz atacaban en la distancia, no los dejaron descansar toda la noche.
pero cuando ya habían entrado al país del fuego, ellos se habían detenido en perseguirlos, porque Aku tenía un gran chakra, y podía hacer trineo de hielo, algo que hizo que pudieran ir a toda velocidad hasta el país del fuego, en donde los ambos de raíz, sabían que si los veían, podrían morir en un abrir y cerrar de ojos, porque estaba el Yondaime con el Nidaime, que podían usar el Iraisin, por esa razón, no quisieron seguir con la persecución. Pero los de Kiri siguieron corriendo hacia su aliado que era la hoja, y una vez que estaban en Konoha, les contaron todo lo que había pasado en su aldea, y también que pocos habían sobrevivido al ataque del Jubi, y cuando pensaron que podrían descansar de la persecución, una peliverde que estaba flotando dijo, que había un monstruo de 10 colas que estaba acercándose a Konoha, y que llegaría en 5 minutos, algo que los de Kiri no lo podían creer, pero los de Konoha, ya se estaban preparando para el combate, y ellos nuevamente tenían que moverse para no salir heridos en el combate, pero con un danzo, antes de que los de Konoha vieran a su arma el Jubi, estaba viajando con una carreta, él tenía estilo, no iba a caminar para llegar a Konoha. Había viajado toda la noche, y sin descanso, solo siguió el camino de hielo que dejó Aku, porque gracias a ella, los de Kiri pudieron viajar muy rápido, y contaba también el viento que hacían algunos usuarios de ese elemento, pero una vez que ya habían entrado al país del fuego, uno de sus ambus dijo, Danzo-sanma, los de Kiri llegaron a Konoha, habló el ambu, y Danzo solo asintió mientras salía para demostrar su superioridad, y dijo, todos aléjense de este lugar, porque de ahora en adelante, estaré combatiendo solo, ordenó Danzo con seriedad, y sus ambos asintieron sin dudar, pero una vez estando solo, Danzo dijo, Kochiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, y su arma el Jubi había aparecido nuevamente, y daba un grito poderoso, y todos los árboles empezaban a marchitarse como si nada. Y a lo lejos, una campana empezó a sonar, porque eran los de Konoha que daban la alarma de que debían de evacuar Konoha, algo que Danzo le divertía, porque Konoha no sería fácil de someter, porque había leyendas shinobis en ese lugar, pero él se decía que era un dios, así que acabar con las leyendas del pasado no sería nada, y estaba listo para el combate que vendría. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, cada vez, más cerca del final, y también la batalla final, será divertido, de hecho, es divertido, pero, mil gracias por todo el apoyo, y espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chau.